Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital, en la televisión pública de la ciudad. Vamos a conversar esta noche con nuestros invitados sobre varios temas de actualidad. En primer lugar, empiezan las audiencias en la Jurisdicción Especial de Paz de parte de Timochenko. Las FARC van a empezar a hablar sobre los secuestros. Se va a empezar a conocer la verdad de uno de los delitos que durante tantos años azotó a miles y a miles de colombianos. También vamos a conversar sobre una advertencia que ha hecho la representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Verde, Juanita Gubertus. Ha dicho que la paz está desfinanciada en el Plan Nacional de Desarrollo. Día de protestas en todo el país por parte de los maestros, en esta oportunidad marchas por la salud. Y también vamos a hablar sobre el fracking, el futuro de esta manera de extraer minerales en el país. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted. Un saludo muy especial a todas las personas que de manera muy generosa nos ven a esta hora a través de Canal Capital. Estamos hablando, Jessy, del caso número 001, el resultado del trabajo que presentó la Fiscalía General de la Nación, retención ilegal de personas por parte de las FARC, y ha sido la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP la que ha hecho este llamamiento a diligencias. Y hay que señalar algo, de versión voluntaria. Los integrantes de la FARC, 31 en total, que han sido convocados a rendir estas versiones desde hoy y hasta el mes de mayo. Todos miembros del Estado Mayor de las FARC van a dar su versión, la versión que tienen acerca de estos casos de secuestro. Así que es muy importante que podamos conocer también la posición de la FARC en torno a esta, que es una de las situaciones más lamentables que registró el conflicto. Pero valga la pena también decir, antes de abordar la discusión, es decir, que 47 militares también han sido convocados por la JEP, por la Jurisdicción Especial de Paz, para que den también su propia versión acerca de los hechos frente a los cuales están señalados. Y para conversar de estos temas de la actualidad, esta noche nos acompaña la representante Juanita Gubertus del Partido Verde. Representante, como siempre, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches. Muy buenas noches, Jessy, Erika, gracias por esta invitación. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, los jueves, representante, estamos invitando a jóvenes. A usted le tocó el turno del jueves y siempre en la contraparte del panelista Erika del jueves es un joven o una joven. Hemos tenido ya a una joven del Centro Democrático, a una joven del Partido Verde, ahora nos acompaña un joven, Alberto Díaz. Independiente. Lo podemos, tibio, ¿en dónde lo acomodamos a usted? Independiente. Independiente. Muy bien, bueno, eso un también joven político. es una nueva ciudadanía. Las demás mujeres no se molestaron cuando las bautizamos uribista, dijo uribista. Partido Verde dijo Partido Verde. Usted, independiente. Independiente, sí. Bienvenido, Alberto. Aquí estamos promoviendo nuevas voces, nuevos analistas, y es un gusto que nos acompañe hoy. No, gracias a usted por la invitación, Jessy, a Erika, muchísimas gracias, a la representante, pues un gusto, y pues a hablar, y a los que nos siguen en este momento en las redes sociales a través de Canal Capital, un saludo a ellos y esperemos que esta charla pues sea fructífera pues en esta hora que vamos a estar hablando, Jessy. Bueno, representante, iniciamos con usted, que ha trabajado el tema de la paz de manera muy juiciosa. ¿Qué significado tiene que hoy inicien las audiencias en la JEP sobre el tema del secuestro, que vayan a responder líderes como Timochenko por este delito? Bueno, yo creo que es un paso fundamental. De esto justamente se trata la Jurisdicción Especial de Paz. Recordemos que el Acuerdo de Paz colombiano es el primero en el mundo en el que dos partes en una mesa de negociaciones, en donde se han cometido crímenes gravísimos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, acuerdan que lo sucedido es tan grave que tienen que rendir cuentas por lo sucedido, que tiene que hacerse justicia. Históricamente, en distintos procesos de paz del mundo, Yugoslavia, Ruanda, años después de una negociación en donde se acuerdan amnistías, llegan abogados nacionales o internacionales a exigir justicia. Colombia abre un camino inédito hasta el momento de generar desde un acuerdo de paz el deber de investigar, juzgar y sancionar. Y este paso, que creo que es fundamental, permitirá para los colombianos esclarecer, yo creo, quizás el crimen más emblemático cometido por parte de las FARC, una política claramente establecida al interior de las FARC, incluso escrita como una ley en donde en sus propios términos decían quienes no estuvieran dispuestos a hacer aportes económicos a su propia, digamos, causa armada en sus términos, serían objeto de unas retenciones. Es decir, es explícitamente una política, un crimen de lesa humanidad, en mi opinión, de privación arbitraria de la libertad. Y yo creo que dar este paso es justamente lo que necesitamos
necesitamos los colombianos en toda esta puja en la que hemos estado a nivel político de la campaña en el plebiscito, sobre quienes decían, no, es que este es un acuerdo de impunidad, quienes decíamos, dejemos que esto empiece a implementarse y que la jurisdicción cumpla su tarea. A poco más de un año siento que hay un resultado concreto y es llamar, en este caso, a más de 30 excombatientes de las FARC y en donde el primero en presentarse a rendir cuentas es justamente su máximo comandante, hoy excombatiente, en su momento, alias Timochenko. Entre otras cosas, Alberto, porque él ha dicho que el compromiso del partido FARC es precisamente la paz y por eso de manera voluntaria están asistiendo. Muchos señalan que no todos van a ir, se habla de que el Paisa probablemente no aparezca, también muchos cuestionan si Iván Márquez va finalmente a comparecer, pero ¿coincide usted con la representante Gubertus en el sentido de que es un paso para que lleguemos a uno de los pilares de toda esta consolidación del fin de esa guerra que causó tanto daño con la FARC, que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición? Pues, Erika, yo pienso que la JEP en este momento se está jugando la credibilidad, porque esto puede ser otro capítulo de polarización en donde la representante nos hablaba bien de que la JEP no va a juzgar realmente bien a la guerrilla, digamos, de unos sectores dicen eso, los otros dicen, bueno, se está dando cumplimiento. Entonces, yo creo que lo que se va a ver de aquí en adelante es si realmente la Justicia Especial para la Paz es independiente, y de ahí para allá yo creo que ya tendremos que mirar los resultados que se den, o podríamos estar viendo otro capítulo de polarización en el país entre los que sí quieren, digamos, o le creen a la Justicia Especial para la Paz y los que no. Es que yo creo, Erika y representante Juanita, ¿qué efectos va a tener el saber la verdad? Porque puede haber dos miradas. Algún sector de la opinión pública validará que este mecanismo de justicia transicional sirve para conocer la verdad, requisito indispensable para buscar la reconciliación. Pero otro sector de la opinión pública va a decir, mire lo que están confesando y pues no les está pasando absolutamente nada, ahí siguen en el Congreso, siguen tranquilos y hay una indignación en ese sentido. O simplemente no les creen, claro. Representante y Alberto. Varios elementos que creo que es muy importante. Lo primero, al punto original de Erika y paso al tuyo. Sí. Si no cumplen, si no se presentan, si digamos Iván Márquez no llega, el principio es fundamental en el acuerdo de paz. El tratamiento penal especial, es decir, llamémoslo coloquialmente el beneficio, la posibilidad de tener una sanción reducida está condicionada a que cumplan con los requisitos de decir la verdad, de presentarse ante la JEP, de reparar, de no volver a delinquir. Entonces, esta es una prueba de fuego también, porque quien no se presente va a estar incurriendo en un incumplimiento y la consecuencia de ese incumplimiento es pérdida de beneficio. Segundo, yo creo que es fundamental lo que dices, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo que está haciendo la JEP es recolectar la información, oyendo a los excombatientes, ha recibido los informes de la Fiscalía, ha recibido los informes de todas las sentencias condenatorias previas de la justicia ordinaria que los condenó a lo largo del conflicto armado por el delito de secuestro, ha recibido informes de organizaciones no gubernamentales. Contrasta esta información, es decir, no se queda simplemente con la versión del victimario diciendo, digamos, lo que pretenda esclarecer o no sobre el hecho, sino que contrasta la información y le presenta una, digamos, imputación para que éste la reconozca o no. Esa sala, que es la primera sala, la de reconocimiento, tendrá, luego de contrastar la información que decirle segura a Timochenko, en mi opinión, veremos ellos qué dicen, pero en mi opinión seguramente tendrá que decirle, ¿está usted dispuesto a reconocer responsabilidad por la política de comisión sistemática de un crimen de lesa humanidad como el secuestro a través de esta política? Si el señor reconoce, y esto es un paso inmenso, si ellos dicen, sí, señores, esto constituía un crimen de lesa humanidad, entonces pasa a que se le imponga una sanción. Esa sanción es una restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Sanción que no han empezado a descontar. Y parte de lo que, digamos, empezaremos a ver es cómo son esos 5 a 8 años. Yo siempre he dicho que creo que se van a parecer a una especie de colonia agrícola, pero tendrá que empezar a descontar 5 a 8 años. Segundo, a tu pregunta, Yesid, que es fundamental, ¿pueden o no participar en política? Depende de lo que diga la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que dijo la Corte Constitucional es, mientras que la JEP los condene,
pueden participar en política. Porque y cuando los condena el representante puede haber simultaneidad entre ocupar la curul y entre pagar la pena que acuerden. La jurisdicción dijo la Corte Constitucional dijo es la jurisdicción la que tiene que decidir si pueden operar de manera concomitante o no y bajo qué condiciones. Entonces, digamos, parte del proceso en el que estamos es hacia dónde evoluciona la decisión de la jurisdicción frente a ese punto. Y tercero, no se nos olvide que la jurisdicción hace parte de un sistema integral. Es decir, aquí hay unas obligaciones frente a la JEP, pero ellos también tienen obligaciones frente a la Comisión de la Verdad, frente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de reparación, es decir, de contribuir efectivamente a la reparación de esas comunidades. Porque la sanción en este mecanismo no es solamente la restricción efectiva de la libertad, que es fundamental. Yo he defendido, para que haya justicia, los colombianos tenemos que sentir que hubo un componente aflictivo de la sanción, que de 5 a 8 años había restricción, pero hay también un componente restaurativo de ellos resarciendo a las comunidades y verlos todos nosotros los colombianos contribuyendo seguramente o a la construcción de vías terciarias o estar directamente participando en la reconstrucción de escuelas o de puestos de salud en toda esa Colombia rural que se vio tan afectada por el conflicto armado a lo largo de estos más de 50 años, pues será un componente para ver con nuestros ojos a ellos contribuyendo a ese resarcimiento. Y yo espero que justamente sea ese escenario que nos permita avanzar hacia la convivencia pacífica y de alguna manera hacia la reconciliación. Y además ese es el escenario que muchos colombianos que no creen en este proceso con la FARC, que no creen tampoco en la posibilidad de que se llegue a una verdadera justicia a través de la JEP, están esperando, porque dicen no ha habido una restricción efectiva de la libertad de estas personas y tampoco como que les creen mucho, Alberto, en el tema de la restauración por todo lo que significó, que entregaron una cantidad de cosas que aparentemente no eran importantes ni útiles dentro de los bienes que la FARC tenía. Yo me pregunto, ¿será que el señor Timochenko, Rodrigo Londoño, sí va, él va hoy y habla y dice, mire, esta es mi verdad o mi versión voluntaria, pero sí será capaz de dar el siguiente paso, de ir a una colonia agrícola o a un establecimiento que le prive de la libertad que ha venido teniendo desde que se desmovilizó y entregó sus armas? Pues yo creo que dando cumplimiento a lo que se firmó en el acuerdo de paz, pues tendría que hacerlo, ¿no? Lo que vamos a ver es que, mire, muchas cosas se quedan en el papel y miremos por qué se ha perdido la credibilidad, por ejemplo, en el proceso un poco. Miren, por ejemplo, la actitud de algunos líderes que estuvieron, digamos, en la firma de la paz. Hablo de los líderes de las FARC, pues desaparecieron, no sabemos dónde está, no hay entrevistas con ellos, se comunican a través de cartas, entonces la opinión pública... Iván Márquez, el Paisa, entonces, ¿dónde están ellos? Sí, entonces lo ideal es lo que dice la representante, ojalá verlos, es decir, que pues por lo menos digan la verdad, etcétera, etcétera, todo lo que habló la representante ahora. Lo que sí hay, o lo que espera uno de los colombianos es que eso se traduzca realmente a una realidad, digamos que es lo que yo creo y es lo que estamos esperando los colombianos. Por eso es trascendental que la Justicia Especial para la Paz pues actúe de la manera como es y como los protocolos quedaron firmados con el acuerdo. Lo que siento es que el acuerdo quedó un poco huérfano porque sus líderes, en ese caso, por ejemplo, en el dado de gobierno en ese entonces, Humberto de la Calle desapareció, es decir, Iván Márquez también perdido, es decir, los que ayudaron a gestar ese proceso de paz, hoy lo dejaron tirado. Entonces, ¿quiénes están hoy diciendo, oiga, está pasando esto o aquello? Pero no será más vinculado al tema del gobierno, del nuevo gobierno de Iván Duque, que tiene una política totalmente distinta. Sí, pero Iván tampoco, digamos, Iván Márquez en este caso ¿También siente usted a las FARC completamente distantes? Pues algunos líderes, ¿no? Digamos que Timochenko parece que está comprometido, pues es lo que se ve, digamos, con lo que uno ve que está haciendo, pero ¿qué pasa con esos líderes y dónde están entonces esa oposición al gobierno de ellos? Que digan, oiga, acá estamos los que estamos defendiendo ese proceso de paz, no se ven. Es decir, les falta liderazgo, es lo que percibe usted. Totalmente huérfano. Ahora, la paz. Ojo a esta cifra, Erika, representante de Alberto. El informe de la memoria del conflicto armado en Colombia que hizo el Centro de Memoria dice que en Colombia en 40 años 39.058 personas sufrieron el flagelo del secuestro, una cifra impresionante, una cifra demasiado grande de personas que vivieron el secuestro en Colombia. Y creo que junto con las masacres
forman parte de los delitos que más afectaron a los colombianos durante muchos años de guerra. Representante, para responderle a Alberto que nos pidió la palabra, pero también para hablar de este tema, lo que significa saber la verdad del secuestro. Lo que pasa, Erika, es que a muchas personas, pues el secuestro pareciera ser que se les olvidó, pero durante muchos años fue el principal problema de nuestro país, y vamos a empezar a conocer a través de la JEP la verdad de lo que pasó, o por lo menos esa es la intención. Así es. Quería volverme brevemente al punto de Alberto antes de pasar a este, y es, yo sí creo, por supuesto, que aquí se pone a prueba, como decía, el compromiso real de Iván Márquez. En este momento, él sale del espacio territorial de capacitación y reincorporación, abandona su esquema de seguridad, dice que tiene todas estas objeciones frente al proceso de paz, ha participado ante la Jurisdicción Especial de Paz a través de apoderado, con un abogado, y este es el momento en el que se pone al límite si el señor está cumpliendo o no. Si va a ir o no. Si va a ir o no. Esto es presencial, claro, no lo habíamos este comentado. no lo pueden hacer Es con presencial, abogado, ni es virtual. presencial. Entonces, la mejor manera de mostrar una regla es cuando hay una excepción. ¿Cuál es la regla de este acuerdo? Hay un tratamiento penal especial si cumplen con las condiciones. Si el señor Iván Márquez incumple, el acuerdo es clarísimo, pierde la posibilidad de tener beneficios. Entonces yo diría, no por ello, digamos, desacreditemos la lógica del acuerdo, verifiquemos si eso efectivamente se da, que le caiga todo el peso de la ley. Segundo, frente al tema del liderazgo, yo sí comparto con Erika que el problema aquí del liderazgo es del gobierno, y ahorita vamos a pasar a una serie de detalles sobre qué hay y qué no hay en el Plan Nacional de Desarrollo, pero yo veo a una persona como Humberto de la Calle que a su edad dio todo por una campaña presidencial justamente sobre la base de querer defender el acuerdo de paz, y que está hoy, escribe columnas, digamos, apoya en un escenario, digamos, tratando de hacer lo que mejor puede, pero pues bajo el escenario de que quienes ganaron la presidencia, pues hoy son quienes tienen las riendas, y yo lo he dicho en distintos escenarios, más allá de las discusiones que podamos tener sobre si nos gustaba el acuerdo de paz o no, hoy la pelota está en la cancha del gobierno Iván Duque. El éxito o fracaso de este proceso de paz depende del gobierno Iván Duque. Y a tu punto del tema del secuestro, yo estoy completamente de acuerdo. Gran parte de lo que vamos a enfrentar como sociedad, no solo frente al secuestro, frente a la desaparición forzada, fenómenos tan atroces como los falsos positivos, por supuesto, ejecuciones dirigidas a distintos sectores, desplazamientos forzados, va a ser vernos en la cara de la violencia que hemos vivido durante más de 50 años, y que quienes hemos habitado en las ciudades la hemos visto hace unos años, la vimos en noticieros, en distintos escenarios, pero hace mucho que no la vivimos, ni la vemos directamente, y acordarnos qué es lo que nos pasó como sociedad va a ser un escenario de catarsis muy fuerte, pero yo creo por lo mismo muy poderoso, de tratar de entender el valor de la paz. Cuando uno va a regiones como por ejemplo Planadas, que hoy dice: estamos sufriendo porque todavía no llega el Estado todavía a Tolima, no tenemos vías terciarias para sacar la producción, pero hoy estamos sacando 8 o 10 contenedores de café de exportación al año, cuando antes de la firma del acuerdo de paz sacábamos 2. Pues uno dice, el cambio es trascendental, y esos lugares están empezando a cambiar y a ver la realidad, y yo creo que conectarnos emocionalmente y con empatía con lo que sufrió esa Colombia profunda va a ser muy importante para todos los colombianos. Sí, es una forma de sanar las heridas, porque es que cuando vemos toda esta polarización que muchas veces han promovido nuestros propios líderes políticos, y que se ha extendido a todos los ciudadanos, y también aquí lo hemos comentado, y decía redes sociales, pues uno dice, parece que mucha gente no se acuerda qué fue lo que pasó, lo que pasó hasta hace muy pocos años en Colombia, con un sufrimiento inenarrable de tantas y tantas víctimas a las que difícilmente se les quiere responder. Erika, entremos en el segundo tema de la noche, la desfinanciación de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué cifras ha señalado la representante Juanita Gubertus? Alerta en el artículo del plan plurianual, esa fue una alerta que lanzó la representante Gubertus, plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo, no se incluye ese plan de inversiones para la paz como un componente específico y con recursos adicionales como lo establece la Constitución. ¿Le están haciendo conejo a la implementación de la paz, representante? Erika, uno nota un doble discurso en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene en sus bases un capítulo que se llama el Pacto por la Paz.
Ahí hay narrativas distintas, pero eso es lógico de que quien ganó el gobierno es otro. Y digamos, bienvenidas las narrativas distintas, no se llama posconflicto, se llama estabilización y consolidación. Perfecto, de eso se trata la democracia. Pero cuando uno mira el articulado, que es, digamos, el proceso que va a iniciar el trámite legislativo, en el articulado encuentra en el artículo 4 el Plan Plurianual de Inversiones, que para nuestra audiencia es la visión de la inversión del gobierno de los próximos 4 años, cómo se imagina que va a invertir. La Constitución, desde el 2016, tiene un artículo que dice que tiene que haber una sección especial dentro del Plan Plurianual para la Paz. Uno contrasta las bases y hablan de Plan Plurianual para la Paz, pero miran el articulado y ahí encuentra todos los otros pactos, el Pacto por la Equidad, el Pacto por el Emprendimiento, el Pacto por la Legalidad, y preciso, de ese articulado excluyen el Pacto por la Paz, el Pacto por la Equidad de la Mujer y el Pacto Étnico. Un segundo elemento es que ese artículo constitucional desde el 2016 dice que tienen que ser no solamente una sección específica, sino con recursos adicionales. Hablar de recursos adicionales desde un punto de vista fiscal es complejo, porque recursos adicionales respecto de qué, o sea, la producción colombiana es X y depende de lo que seamos capaces de producir como sociedad. Lo absurdo es que el gobierno, y yo realmente no sé si es un error o una decisión, no sé, francamente. No le han respondido, no le han dicho nada. No me han respondido. Lo único que me dicen es, no, representante, está ahí en las bases. Y yo, pero ¿por qué no está en el articulado? Si todos los otros sí están en el articulado. Y en las bases uno encuentra 37 billones de pesos asignados a lo que entiende el gobierno como construcción de paz, pero dice, esos 37 billones no son adicionales, sino que me descuenta tanto el Pacto por la Equidad, me descuenta tanto el Pacto por la Legalidad, me descuenta tanto del Pacto por el Emprendimiento. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Primero, por supuesto, tiene que haber una reforma del artículo 4, so pena de que de pronto haya un riesgo de inconstitucionalidad de la ley, porque, insisto, la Constitución es supremamente clara sobre que tiene que ser una sección especial. Pero segundo, ¿cómo enmendar que no haya recursos adicionales? Y lo que hemos dicho es, necesitamos buscar a través de distintos mecanismos fiscales la consecución de recursos adicionales para esos territorios más afectados por la guerra. Estamos hablando, Erika, de los 170 municipios que tienen los estándares más altos de pobreza, la mayor cantidad de víctimas, que tienen las más bajas tasas de institucionalidad y presencia de economías ilegales. Entonces hemos dicho, primero, marque o rotule en los presupuestos que el presupuesto sí es de paz, es decir, una obligación del que el presupuesto general de la nación rotule cada presupuesto como de paz. Eso habría que crearlo legislativamente, no lo hemos hecho. Segundo, establezca una focalización para que las obras por impuestos sí se destinen, no a cualquier lugar, estas zonas más amplias o MAC, sino se focalicen en estos 170 municipios, en las zonas PEDET, justamente para cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad, para apostarle a sacar, digamos, del abandono en que han estado esas regiones. Tercero, meta una meta específica de lucha contra la pobreza en esas zonas. Hoy el plan de desarrollo no tiene una meta de lucha contra la pobreza en esas zonas PEDET donde la tasa de pobreza es muy superior. Estamos hablando de que en las ciudades más o menos el índice multidimensional de pobreza está entre el 3 y el 17%, en las zonas rurales es del 42%. O sea, realmente sacar en esas zonas rurales dispersas implica focalizarnos en esos lugares. Y cuarto, hemos hablado de una propuesta de, a través del Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que le hace la nación a las entidades territoriales, crear una categoría especial de municipios PEDET, de este tipo de municipios especialmente afectados por la guerra y abandonados, para que haya una transferencia que responda a las necesidades. Esas son algunas de las alternativas que hemos diseñado para el presupuesto. Podemos hablar en detalle claro, ahorita en la siguiente sección, si les parece, sobre temas de contenido sustantivo en temas de víctimas, restitución de tierras, reincorporación, que nos preocupan muchísimo de los contenidos de las bases que no reflejan lo acordado en el acuerdo de paz. Alberto, ¿qué opinar sobre esta desfinanciación de la paz en el plan de desarrollo? ¿Será un descuido o será intencionalidad? A mí me parece bien la alerta que se está haciendo por parte de la representante Juanita, me parece bien porque, mire, por ejemplo, los proyectos productivos, parece que también eso quedó ahí en veremos, y digamos no sean, digamos, esos proyectos productivos que salieron para las zonas territoriales, parece que eso no avanza tampoco porque no hay dinero, por decirlo de alguna manera, o no enfocaron los recursos hacia allá. El hecho de que hubiese ganado el gobierno que está actualmente, pues genera un tipo de políticas en donde pues realmente la paz no va a ser su eje fundamental, es lo que yo creo. Hay otras cosas que han generado, por ejemplo, en este plan de desarrollo que habla la representante, es, por ejemplo,
lo de que el Ministerio, por ejemplo, de Hacienda sea el que termine manejando todo, es decir, manejando todo el tema económico y de planeación, quitándole las funciones al tema de planeación nacional. Entonces yo creo que primero es importante, pero sí hay que ir a hacer unos ajustes y todo esto creo que va a ir al Congreso representante y ustedes tienen que tener, digamos, ahí me parece muy bien que estén haciendo no solo a ese de la paz, sino a este, por ejemplo, de quitarle algunas funciones en el tema, porque eso hacía un equilibrio entre el Ministerio de Hacienda, Planeación y el Banco de la República. Entonces, me parece que está bien que se estén viendo porque son más o menos 1000 y algo de hojas de este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Las 1.300? Empezamos, Erika, con un equipo, nosotros somos un equipo de 9 personas, nos distribuimos todos, tabla, analizar estos temas que eran los que más nos importaban para tratar de estar preparados para esta discusión. Ahora, yo sí lo que digo una cosa, Jessy, Erika y representante, es lo siguiente. Por ejemplo, viendo esto, yo decía por lo menos con el tema de la paz, digamos, en qué créditos nos ayuda a los colombianos, y es, por ejemplo, el ingreso a la OCDE, por ejemplo, ¿sí? A nivel internacional nos vieron diferente y vino inversión extranjera a Colombia. Ahora con esta política del presidente que yo hay veces no entiendo, ¿cierto? Porque tira para un lado, tira para el otro, pero bueno, que sabemos que puede ser con unas tesis muy a lo Trump, muy a lo Bolsonaro, pues uno diría, bueno, ¿qué es lo que vamos a vender a Colombia en el exterior? ¿Lo pasado? ¿O lo que realmente queremos vender es que realmente se cambió Colombia? Entonces, yo siento que ahí está muy bien la discusión y felicito a la representante, porque ahí debemos estar, digamos, en ese tema, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente, por ejemplo, que se desmovilizó, digamos, los de a pie, a los rasos? Porque realmente vemos, exacto, ¿por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, a otros que eran líderes en el Congreso discutiendo, pero los otros no hay recursos o qué se hicieron, y lo que yo vuelvo y digo y lo reitero acá, pareciese que ese proceso hubiese quedado, es decir, llegó hasta un punto en donde se firmó, pero el proceso que es ese seguimiento, yo vuelvo e insisto, así la representante me diga que no, pero yo siento que está huérfano, y esto no es responsabilidad tan solo del gobierno, sino de aquellos líderes de opinión y de los diferentes sectores que deben de estar también diciendo, oiga, y de la ciudadanía diciendo, oiga, vea, acá estamos y acá hay unos que estamos poniéndole la lupa a los recursos de la paz. Es la derechización que muchos sectores llaman del país ahora, que, bueno, la negación del conflicto, pero ese es otro tema. Pero, representante, usted habla de las víctimas, ¿no? Puntualmente en el tema de las víctimas, que hay un reconocimiento por parte del Estado colombiano en torno a millones y millones de personas que resultaron afectados por el conflicto. ¿Están garantizados los recursos para ellos en ese compromiso que se hizo en el acuerdo de paz con la FARC, teniendo en cuenta que una y otra vez lo repetimos, Yesid, lo repetía el gobierno, lo repetían las FARC, las víctimas estaban en el centro de la negociación? A mí me preocupa muchísimo este tema, Erika. El Plan Nacional de Desarrollo señala que dejaría de reparar en el cuatrenio a 282.000 víctimas con respecto a lo que reparamos en el cuatrenio anterior. Recordemos que hay más de 8 millones de víctimas registradas. Esto no es un compromiso solamente del acuerdo de paz, esto viene desde la ley de víctimas, desde el 2011, que reconoció que en el conflicto armado, todas las partes en el conflicto armado, guerrilla, paramilitares y Estado, habían cometido delitos y habían generado víctimas, y que esas víctimas teníamos como Estado, como sociedad colombiana, que repararlas, creando un programa administrativo de reparaciones que, dicho sea de paso, implica que a cada víctima le demos mucho menos que lo que recibiría si esa víctima demanda al Estado. Digamos, hay también una lógica de decir, el Estado entonces asume, sin que haya un proceso judicial, la carga de repararlas, es decir, en buena fe reconociendo, pero también hay que decirlo fiscalmente diciendo, si todas me demandan ante los jueces, no podría nunca cumplir con esa meta. ¿Qué hace el texto del Plan Nacional de Desarrollo? Reconoce que hay esos más de 8 millones, reconoce que a la fecha solo hemos logrado, y digo solo con cuidado porque los esfuerzos han sido inmensos, pero solo hemos logrado indemnizar a 12% de ese universo de víctimas, o sea, todavía el grueso, más del 80%, sin ser todavía reparadas, y lo que dice es, la meta en todo caso es una meta 282.000 víctimas menos que el anterior cuatrenio, pues con lo cual
cual en vez de estar pensando cómo logramos llegar a más víctimas antes de que las víctimas se nos queden esperando y envejezcan sin poder recibir su reparación, esto hace lo contrario. Más grave aún el tema de restitución de tierras. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 parrafitos del tema de restitución de tierras y no establece ni una sola meta de cómo plantea cumplir con un proceso que está en curso, en donde hay toda, digamos, suerte de procesos avanzando, tanto en fase administrativa como judicial, y en donde el gobierno no se compromete con el avance de esa restitución. Y bueno, legislativamente Alberto, también hay unas deudas enormes. Yo creo que, digamos, en este plan nacional en el plan de desarrollo, hay también que, digamos, decirlo, y es, por ejemplo, hay unas metas, por ejemplo, de aumentar o duplicar, por ejemplo, en el tema de educación, de jornada única, duplicarla. Entonces me parece que también hay algunas metas, por ejemplo, en tema de educación, en donde le está apostando el gobierno de Iván Duque. Me parece que en esas metas, por ejemplo, en tema de educación, de generar jornada única, creo que estamos en el 33, va a llevarla al 60 y algo. Me parece interesante, me parece bien que esté apostando por ahí, porque ahí es donde realmente yo creo que está la solución en este país, la educación. Bueno, hablemos del otro tema del debate esta noche. Así es, justamente educación. FECODE, hoy un paro de 24 horas en todo el país para protestar por la atención en salud. También han dicho que la protesta rinde un homenaje al asesinato, Erika, a los líderes sociales que han muerto, que han sido amenazados en todo el país. Claramente lo que ha venido ocurriendo. Así es. El derecho legítimo a la protesta, pero también otros sectores dicen, bueno, venimos de paros y paros y paros y paros. Está bien, es una protesta legítima. Ellos se han comprometido a recuperar esta jornada en la que hoy en los Bogotá estudiantes no tuvieron clase. Por lo menos en Bogotá hoy hubo afectaciones claramente a la movilidad. No fueron tan multitudinarias como las marchas de comienzos de año. Representante, ¿qué piensa usted de estas marchas de FECODE? Bueno, en primer lugar, reconocer lo que es obvio en la Constitución, el derecho a la protesta pacífica. Lo segundo, reconocer que hay fallas muy graves en la calidad del servicio de atención médica, que por supuesto es específico en el caso de la atención médica especial a los maestros, pero es también, hay que decirlo, un síntoma general de nuestro sistema de salud, donde hay elementos fundamentales. Tenemos unos déficits de calidad brutales en las distintas EPS e IPS que están asociadas a la prestación del servicio de los maestros. Y si bien yo insisto, creo que las diferentes quejas son legítimas por parte de los maestros, la solución pasa por un proceso de vigilancia y control mucho más estricto de las EPS y las IPS, en donde ha habido casos muy graves de corrupción y en donde tenemos que garantizar que las mejores EPS que den los mejores resultados ofrezcan también los servicios a los maestros, por supuesto garantizando el régimen especial que tienen los maestros, pero asegurando que lleguen a ellos, porque lo que nos ha pasado es unas IPS y unas EPS con unas quejas muy serias de corrupción que terminan siendo quienes prestan un servicio de pésima calidad a los maestros. Es que estamos hablando de 330.000 maestros y además súmele su familia, su entorno, que están precisamente afiliados a ese régimen especial de salud. Pero Alberto, fíjese, sin lugar a dudas el derecho a la protesta, y hoy lo hicieron los educadores en todo el país, pero hay mucha gente que cuestiona si esta es la forma, si a través de protestas, si hay que presionar o hay que buscar escenarios de diálogo. Ellos han radicado un pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación, pero uno pregunta al Ministerio de Educación, ¿ustedes están conversando con los maestros? Sí, estamos conversando de manera permanente con los maestros. Entonces, ¿cuál es el cortocircuito que se produce? Porque ni los maestros se sienten satisfechos y dicen que no les está cumpliendo el gobierno, pero el gobierno dice, estamos conversando. Erika, yo siento que hay un malestar y, como lo decía la representante, hablar de que la salud está mal, pues es redundar un poco en el tema, pero lo que yo sí creo, por ejemplo, es que no pasa nada en absoluto. Entonces estas yo creo que sí son las maneras, porque mire, por ejemplo, pasó todo lo de Salucop, Erika y Yesid, ¿y qué pasó con los responsables de lo que pasó con Salucop? Nada. Y no pasa absolutamente nada en ese tema, por ejemplo, y bueno, acá nos salimos un poco de lo que son el tema específico de los maestros que están protestando hoy, pero si hablamos en el tema de salud general, todo ese tema de corrupción en la salud, nadie hizo absolutamente nada y las investigaciones se quedan inexhaustivas. De ahí para ahí no pasa absolutamente nada acá en Colombia
y la justicia pareciese que fuera a paso lento, parecía que parece, ¿no? Parecía, no tengo claridad en este momento, pero que un exfiscal, por ejemplo, en el tema de Salucop, tenía algunos intereses, por eso nunca avanzó, después se fue, llegó otro fiscal, etcétera, 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 pero realmente el tema de salud es uno de los temas que deberían estar en la agenda, por ejemplo, de este gobierno, que no la veo porque nos la pasamos hablando de cosas externas del país, nos la pasamos hablando como si en Colombia no sucediera nada, y realmente, por ejemplo, el tema de educación también es importante que se ponga, digamos, el ojo y la lupa en ese sentido. Ustedes entrevistaron el día lunes, creo, al doctor Moisés Wasserman, sí, el rector de la Universidad Nacional. Y él hablaba, por ejemplo, del tema de educación, nos educaron con una educación bolivariana y santanderista. Sí. Me gustó mucho el término, y yo digo, sí, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de inteligencia, una cantidad de cosas, es decir, ya digamos en el mundo se está hablando, por ejemplo, de maestros que son robots, por decirlo de alguna manera. Creo que hay uno que se llama Einstein y da clases de matemáticas. Entonces yo creo que este tema de la educación también debería ir también en los debates hacia dónde estamos apuntando y cuáles son las generaciones que estamos formando, si estamos todavía formando a esa generación que decía el doctor Moisés, santanderista y bolivariana, ¿era algo así? Sí, no avanzamos, pero claramente, sin duda, es un derecho a la salud que ellos tienen como parte de su ejercicio profesional y dentro de los acuerdos que han alcanzado con el gobierno, pero a mí lo que me preocupa es ver la reacción de muchos sectores que estiman que el movimiento sindical, FECODE como tal, está bastante desgastado. Mucha gente se expresa y muy politizado, en redes lo sociales han politizado, de que está muy a veces soy capaz de decirlo, muy ideologizado también. Entonces, que eso le resta credibilidad a las reivindicaciones legítimas del grueso de los maestros, que evidentemente lo que reclaman es una mejor Pero mire que son todas las marchas, Erika. Por ejemplo, mira, la del fiscal dijeron, no, que esta es de no sé quién, que la de lo del ELN es de tal partido. Entonces, generalmente sí, digamos, en este caso las marchas, hablando puntualmente, sí tienen, digamos, algún significado o algún interés político. Pues yo creería que sí, porque precisamente algunos bueno, los que llegan a esa marcha precisamente son líderes políticos, digamos, de alguna manera, que están referenciados y que tienen sus bases políticas y tienen a los que votan ahí en ese sector. Ahora, yo sí creo que eso demuestra, todas estas valoraciones, mucha de la tendencia que tenemos a estigmatizar al otro. Al inicio del año nos propusimos, hicimos todo un decálogo de cómo hacer política constructiva, de tratar de, en este escenario de tanta estigmatización, de tanta polarización, medirnosle, por ejemplo, a uno, y es: evaluemos las propuestas en función de su mérito. Evaluemos si la queja que tienen los maestros frente a la calidad del servicio de educación es o no legítima, sin estar en una discusión sobre, es que eso es porque están controlados por la izquierda, o viceversa. Tengamos una discusión, por ejemplo, sobre cómo ampliar la legitimidad de la JEP. Si no, es que eso usted es uribista, está aquí. No, tengamos una discusión sobre el mérito de las propuestas y no simplemente la estigmatización de porque viene de ese sector, entonces yo entiendo que la veto la propuesta. Y yo creo que en mucha de la discusión pues ha habido como un velo de estigmatización que nos cega ante la posibilidad de tener un debate con argumentos, con evidencia, para tener la mejor política pública posible. Y una vez más se demuestra que es que dialogando se resuelven las cosas. Sí, ellos están ejerciendo hoy presión, pero claramente hay que buscar una salida concertada para que puedan resolverse sus legítimas demandas, pero también a muchos padres de familia, porque hoy tuve la oportunidad de hablar con muchos amigos, dicen, esto es complejo, es muy difícil porque para mí es un día que me golpea enormemente. Muchos dejaron de ir a trabajar, y ya no tenían con de quién un dejar a los paro, niños. Entonces, es un tema que por punta y punta genera cortar el servicio de educación un día tiene un impacto para todos. Claro, tiene un efecto. Entremos a los temas finales en esta última parte que nos queda del programa para hablar en general sobre el fracking. El tema ha vuelto a surgir hoy. La comisión de expertos que ha ofrecido se encargó sus conclusiones, de revelar sus conclusiones, y está la tensión entre los ambientalistas que advierten del riesgo de promover este tipo de técnicas que podrían poner en riesgo el agua, pero también otras personas conocedoras, entre ellas Erika, el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos
Echeverry, que decía que se podría llegar a poner en marcha un piloto para tratar de evaluar si es compatible este tipo de minería con el medio ambiente. Representante, quisiera escuchar sus reflexiones generales sobre el fracking. Como miembro de la Alianza Verde. Así es. Así es. Bueno, en primer lugar, por supuesto, señalar que aún no conocemos los resultados del estudio, de ahí que lo analizaremos en detalle una vez se conozca. Pero dicho eso, yo diría lo siguiente. Primero, tenemos suficiente evidencia internacional para preocuparnos sobre los efectos ambientales de una técnica como el fracking. En un país que es el segundo más biodiverso del mundo, pues estos efectos tienen una, digamos, capacidad de deteriorar nuestro potencial, no solo ambiental, sino turístico, de manera dramática. Entonces, dicho eso, yo creo que hay que actuar con enorme cautela. Por eso yo he defendido incluso moratoria inmediata, de tal forma que en ningún escenario hagamos pilotos que puedan poner en riesgo esa riqueza y esa capacidad que tenemos. ¿Cuáles son las grandes discusiones que están detrás de esto? Primero, cómo Colombia gira hacia un modelo económico que no sea dependiente únicamente de la lógica extractiva de hidrocarburos, en general, petróleo, carbón, etcétera, y cómo realmente desarrollamos y potenciamos industrias y la capacidad de no ser dependiente, por ejemplo, de la variación en los precios del petróleo. Y segundo, cómo migramos también hacia energías limpias, que, digamos, nos permitan empezar a cambiar esa matriz energética, pues porque hay toda una serie de análisis que son clarísimos sobre lo que significa el cambio climático y sobre la importancia de que como país pensemos en ese futuro. ¿Qué preocupa del estudio, al menos en lo que sabemos antes, sin leer las conclusiones? Hay críticas serias sobre el proceso participativo, que yo creo que es importante. Hasta donde conocemos se hicieron solo 3 reuniones con las comunidades. Yo creo que este es un proceso que amerita un proceso participativo amplio. Segundo, es un estudio de tan solo 3 meses, que por ejemplo, frente al tema de acuíferos por debajo del suelo, es fundamental tener un estudio a más profundidad. Una de las diferencias en Colombia frente a estudios que se han hecho internacionalmente es justamente nuestra riqueza hídrica. Entonces, que el estudio realmente tenga en cuenta todos esos acuíferos que están por debajo del suelo es fundamental. Pero frente a ese tema, representante, alguna vez estaba en una conferencia del exministro Manuel Rodríguez y él decía que claramente una de las mayores incertidumbres en torno a la situación de Colombia frente al tema del fracking es que aquí no hay estudios sobre nuestros acuíferos. No sabemos. Otros países lo tienen y pueden decir, mire, si hacemos extraemos de esta manera con fracking en los recursos, va a pasar esto y eso. Pues que en Colombia no tenemos ni siquiera estudios actualizados, vigentes en torno que a es los la razón por la cual, digamos, que hay en el subsuelo, pocas sin palabras. conocer las conclusiones preocupa, porque uno dice, en 3 meses no hace uno los estudios de acuíferos de subsuelo. Hacerlo de manera rigurosa y detallada supone una moratoria de un tiempo un poco más prolongado para justamente hacer esa profundidad del estudio. Hoy, sin conocer los resultados, es muy poco probable que en 3 meses hayan podido hacer el estudio de acuíferos por debajo del suelo. Preocupa que la Secretaría Técnica estuvo únicamente en cabeza de gobierno. Yo creo que para un tema tan polémico, tan controversial, era importante incorporar a distintos sectores de la sociedad, que viéramos distintas perspectivas y que eso diera confianza en la ciudadanía, y no hubo un proceso previo de meritocracia para escoger a sus integrantes. De nuevo, yo creo que todos estos dilemas tan difíciles de posesiones encontradas... Pero vemos que usted no respalda de ninguna manera. Insisto, tengo preocupaciones sobre lo que fue el proceso de construcción del estudio. Estoy a la espera de conocer las conclusiones del estudio para poder pronunciarme sobre ellas, pero sí creo que el proceso deja una serie de dudas y creo, insisto, que un país como Colombia, con semejante riqueza en términos de biodiversidad, tiene que tener una especial cautela que por lo menos ameritaría una moratoria inmediata y que nos ponga a pensar realmente en la transición energética y en la búsqueda de alternativas económicas que no dependan únicamente de un modelo extractivo. Hablando de la comisión de expertos que divulgó los resultados en la tarde de hoy, un trino de Brigitte Batiz del Instituto Humboldt. Dice ella, y cita textualmente esta frase de la comisión de expertos: no hay licencia social para el fracking en Colombia porque no hay confianza en la actividad petrolera convencional.
Hay falta de transparencia, debilidad institucional y poca capacidad de control ambiental. Y en este caso es extracción de recursos de manera no convencional. Si no es confianza en la convencional, ¿qué me dirán de la no Su convencional? reflexión de cierre sobre el fracking, Alberto. Yo, como todo, Jessy, nos van a decir que todo se va a hacer de manera responsable. Yo espero, ojalá que no vaya a pasar como lo de EPM con Hidroituango, ¿cierto? Porque acá dicen todos de manera responsable, los estudios, no sé qué. Esperemos que no vaya a pasar eso, ojalá, pero pues como dice la representante, esperar qué terminan de decir los estudios y todo este tipo de explicaciones que nos dan más técnicamente. Lo que uno sí espera como ciudadano es eso, y que por lo menos después, cuando esos responsables tengan que decir algo a la sociedad, a la comunidad, pues que salgan a la cara y que salgan y den la cara a la comunidad, que le digan qué fue lo que pasó realmente y no se queden callados y todos también en silencio. No, hay que salir y poner la cara y decir, bueno, sí, fallamos en esto y aquello. Entonces, ojalá que si van a poner en tema del fracking, pues que esos responsables después de un tiempo salgan y pongan la cara, porque realmente así nos llevan mucho tiempo. Hay Entonces, unos yo creo que es mi intereses reflexión. enormes en torno a todo eso y muchos sectores pues, defienden que el país necesita obtener recursos y que la mejor forma de hacerlo es a través de la industria extractiva de hidrocarburos. Así es, se nos acabó el tiempo. Representante Juanita Gubertus, como siempre, gracias por estar aquí en Canal Capital discutiendo la actualidad nacional, los temas de Bogotá y estos temas de hoy, No, de La y que- Paz, y- donde es experta. Mire, Jessy, que vaya bien esa sesión que se ha abierto para el próximo 28 de febrero Así es. en el Congreso. Las Sí. comisiones de paz están convocando al gobierno y que vayan todos los que tienen que ir para Así dar es. respuestas. Representante, porque no puede ser que se vaya a abordar la discusión del plan de desarrollo en el Congreso y el gobierno no dé explicaciones en torno a la propuesta que ha presentado. Hay quienes tendrían que ir. Así es. No, de verdad que gracias, Jessy y Erika, por esta discusión sobre el plan de desarrollo. Van a tener que asistir ministro de Hacienda, directora del DNP, por supuesto los encargados de cada una de las carteras, de estabilización, de reincorporación, de la unidad de víctimas. Esa es la ventaja de una democracia. Vamos a dar un debate profundo y en detalle en el Congreso de la República y vamos a estar justamente de la mano de medios de comunicación ayudando a explicar a la ciudadanía cómo avanza esta discusión en el Congreso y cómo exigimos que más allá de narrativas, pues aprovechemos el fin de una guerra de más de 50 años para volcarnos sobre esos sitios más afectados por el conflicto armado, justamente para luchar contra la pobreza que ha existido ahí. Muchas gracias, representante, y también Alberto. No, muchas ustedes, gracias. muchísimas Erika es la gracias, que se Jessy, encarga de Erika. calificar a las nuevas voces. Erika, ¿cómo de nos 1 fue? a 10. Pero usted, ¿por qué me pone? No, yo siempre... Me somete a esto. A ver. Me va a declarar pues, víctima. Bueno, a ver, representante. diga el número de 1 a 10, ¿cuál es la calificación en esta oportunidad? Vamos a ser muy generosos. Sí. Vamos a darle 7. 7. Bueno, Bien, vamos muy bien. bien. Alberto, gracias por estar con No, a nosotros. ustedes muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación. Erika, gracias como siempre. A todos ustedes, gracias Muy por bien, estar Jessy. esta noche con nosotros. Los esperamos ya el próximo lunes, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, donde conversamos de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.